secundarias de la reforma educativa. Pero hemos invitado al secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, a quien le agradecemos, para, en el tiempo tan breve que nos da la televisión, tratar de entender un poco más de la reforma educativa. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, te agradezco mucho el tiempo que me brindas y te quiero decir que, como hoy dijo el presidente de la República, este gobierno está decidido a hacer historia. Cuando fue candidato, el presidente recogió en todo el territorio nacional la necesidad de que haya una mejor educación en México. Educación de calidad, que no es algo abstracto, significa mejores maestros, mejores escuelas, mejores libros, mejores materiales de apoyo didáctico, y también educación de equidad, en donde la gente pobre, la gente más humilde, la gente discriminada, tenga los mismos accesos y las mismas oportunidades a una educación de calidad que la que puede tener cualquier otro niño. ¿Y esto se logra con la reforma educativa? Claro. ¿Cómo? Se logra porque las tres leyes que se han aprobado, dos y una está en tránsito al Senado, establecen nuevas reglas para que un maestro entre al servicio y se pueda desempeñar dentro de él. Se logra porque las leyes y la reforma constitucional establece las escuelas de tiempo completo, aumentando la jornada para que pueda haber actividades distintas a las que tienen los niños y sobre todo, y esto no lo logra la ley, lo tenemos que hacer nosotros en la Secretaría de Educación, disminuir la carga administrativa de los maestros. Los maestros se pasan escribiendo informes y no dando clases, entonces la ley nos da el pie para lograr estos cambios reales en el ejercicio de la docencia. ¿Podríamos tener un caso concreto? Porque seguramente habrá muchos padres de familia, yo creo que compartimos con ellos la preocupación de la educación de los niños en México. Un caso muy concreto de beneficio para los niños de nuestro país con la reforma educativa. Sí, te voy a poner uno que el estudio se hizo en el extranjero, en Estados Unidos. Si dos niños que tienen el mismo parámetro escolar, uno se pone en una clase que tiene un maestro preparado y el otro un maestro que es una gente que no cumple con sus deberes, en un año la diferencia en calificaciones será de 1.5. Ese es un ejemplo concreto de cómo la mejor educación puede servir. Y no es nada más Estados Unidos, son todos los países en donde se ha introducido una mejoría educativa. Por cierto, en Latinoamérica no se ha hecho un esfuerzo similar al que se está haciendo ahora en México. Somos el primer país latinoamericano que hacemos este esfuerzo realmente. ¿Cuándo se verán resultados concretos? Se van a ver resultados concretos, bueno, desde el primer año, pero los resultados obviamente se verán en 3 o 5 años. A partir de los cambios que se vayan dando en el magisterio. Hay preocupación de los maestros, desde luego, lo hemos visto con los plantones, con las protestas en la Ciudad de México, pero también en todo el país. Habrá algunos maestros que dicen, bueno, ¿hacia dónde? ¿Qué va a pasar conmigo cuando se aplique esta reforma educativa? ¿Qué va a suceder con los maestros? Primero, la evaluación no es un examen, es un proceso de observación del maestro todo el año, o todos los ciclos escolares en los que se desempeña. Segundo, no van a ser corridos. El que tiene su plaza se le respetará absolutamente. Tercero, la evaluación fue diseñada por el presidente Peña Nieto para impulsar el desarrollo profesional. Es decir, tú eres maestro, tienes 7 años concretamente de dar clases, en el primer proceso de evaluación sales mal. Tienes que ir a curso. Un paso antes de eso, ¿cómo se les evalúa? ¿Quién decide cuándo está bien y cuándo está mal? Evaluadores de la Secretaría de Educación que van a ser capacitados y certificados por el INE, el nuevo Instituto Nacional de Educación para la Educación. ¿Y qué tipo de evaluaciones? Desempeño profesional en el aula, rendimiento escolar, mantenimiento del aula, creatividad en los materiales de carácter didáctico. ¿Es una evaluación universal? ¿Sería evaluado de la misma forma un maestro en Chihuahua que un maestro en Será Guerrero? Universal en el sentido de que es necesario evaluar a todos los maestros, pero no va a ser estándar.
Incluso eliminamos la palabra estándar de las leyes, porque así estaban escritas en su versión original. No va a ser estándar, va a ser de acuerdo a los contextos en los cuales el maestro dé clases. Hemos escuchado, abundando en este tema, a los propios maestros decir, no estamos en desacuerdo con ser evaluados, pero se pone en riesgo nuestro trabajo. Yo no sé cómo. Confusión ahí? Yo no sé cómo. Ha habido una serie de rumores que han afectado a la reforma, por fortuna, de una manera muy leve, pero se ha dicho que la educación no va a ser gratuita, solo porque vamos a transferir recursos a las escuelas para que tengan una mayor autonomía de gestión. No encuentro la conexión, pero eso se rumoró. Ahora se dice que la plaza de un maestro está en riesgo. No, pero sí te quiero decir una cosa para que quede absolutamente claro. Las reglas van a ser distintas para el que ya está y tiene plaza que para el que entra. ¿Por qué? Porque el que entra va a tener dos procesos de evaluación, el primero y segundo año. Si falla el primero, se le aplica el curso. Si falla el segundo, se va. Y en el caso de los maestros... No habrá más que 3 evaluaciones, por lo menos una cada 4 años. Pero no si tú pasa repruebas, la primera evaluación... un año de curso de capacitación y desempeño profesional. Pero sigue dando clases. Sí. Segunda evaluación, vuelves a reprobar, otro año de curso y capacitación para el desempeño profesional. Tercera evaluación, repruebas, entonces conservas tu plaza y eres trasladado a otro lugar del servicio que no tenga que ver con el aula. Ya no dan clases. Así es. Es un servicio administrativo, por ejemplo. ¿Cómo vas a dar clases a cualquier servicio? No solo de la Secretaría de Educación, al servicio público. Pero tendrán capacitación para tener el perfil adecuado para seguir dando clases. Sin duda. ¿Todo eso se puso sobre la mesa en las reuniones con maestros? Estuvimos mucho tiempo platicando con quienes integran las comisiones de educación de ambas cámaras, los representantes del Pacto por México y también con la representación del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Para concluir, señor secretario, entiendo que los maestros tienen convocada a más manifestaciones de diferentes tipos, desde las aulas o desde las mismas calles el próximo miércoles. ¿Qué les diría usted a los maestros en un momento en que queda únicamente la parte del Senado, el paso de esta ley por el Senado para que la reforma educativa sea un hecho? Que ejerzan a plenitud sus derechos, pero que no lo hagan a costa de los niños, a los que estamos dejando sin clase, más de 1 millón de niños en el país. Que se compenetren del sentido y dirección de la reforma educativa del presidente Peña Nieto para que sepan que no está en riesgo su trabajo, que al contrario lo vean como una oportunidad, porque eso es para crecer profesionalmente y para ser mejores maestros. Hay muchos temas, el tiempo se nos agota, uno rápidamente. Estamos pidiendo tener maestros de calidad, van a ser evaluados, tienen las herramientas suficientes, y cuando digo las herramientas, está el caso de los libros de texto también. Sí, en el caso de los libros de texto, ya sabes lo que nos pasó, que descubrimos una serie de errores ortográficos y se están haciendo las correcciones para que no vuelva a ocurrir el año que entra. Pero los elementos para hacer el proceso de evaluación los va a dictar el INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Ese instituto, formado por 5 pedagogos de la más alta calidad, como lo reconoció el Senado, de todos los partidos políticos lo reconocieron, que eran gente de primera, ellos son los que tienen a su cargo la elaboración de este diseño del proceso de evaluación. ¿Solo los maestros serán evaluados? ¿Ninguna otra estructura dentro del sistema de educación en nuestro país? Serán evaluados los maestros, los directivos, que no sean maestros frente a aula, y también una figura que existe desde hace mucho tiempo, y por el tiempo ya no te puedo explicar, que se llaman ATPs, asesores técnicos pedagógicos. Señor secretario, esta es solo la primera parte de un tema complejo, de un tema que ha sido efervescencia también en las calles y de gran preocupación sobre todo para los padres de familia.
Entonces, quisiéramos mantener el contacto con usted, ir revisando varias de las preocupaciones que puedan tener los padres de familia y también los maestros que mañana tendrán que acudir con sus niños, hacer un mejor esfuerzo y que tienen todavía dudas y confusiones al respecto. Yo estoy a las órdenes para que sea el conducto, tanto el programa como la televisora, y nosotros estamos dando respuesta escrita puntual a todas las solicitudes de información que se nos hacen. Señor secretario, gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias.